Hola, hola. Bueno, vamos a seguir con la serie de directos hablando sobre el concepto de la muerte. Hoy traigo a una invitada súper especial para mí, hermana de alma, de corazón, y viene a contarnos un poco su propio concepto de la muerte, pero también viene a contarnos lo que ella ha vivido estando en México, cómo ya hemos tocado el tema de las diferencias culturales, ¿no? Alrededor del concepto de la muerte. Y hoy ella viene desde su experiencia, desde lo que ella vivió, desde lo que ella vio allí, viene a contarnos un poquito las diferencias y lo que a ella más le impactó, lo que más le sorprendió y lo que le hizo clic, ¿no? Porque siempre que vemos cosas diferentes a lo que nosotros hemos vivido desde pequeñitos, nos hacen clic. Así que voy a invitarla a que pase. Ella nos contará un poquito más profundamente. A ver, ahí está. Hola Paula, bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Hoy me duele un poco la espalda, entonces voy a hacer el directo de pie. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Yo estoy de regla recién, o sea, ayer por la tarde, o sea que vamos a tener un directo precioso. Estaba diciendo, presentando un poquito lo que vamos a tratar hoy, que es que estoy haciendo una serie de directos hablando del concepto de la muerte y queremos un poco, quería traerte para que nos dices tu perspectiva, no solamente desde dónde te han educado, sino todo lo que ha ido cambiando a lo largo de tus propias experiencias. Sobre todo yo creo que, y esto es algo que tú me has dicho, que tu experiencia en México te hizo ver en perspectiva mucho sobre este concepto de la muerte. Mm. Antes de ponernos ahí un poco, si quieres, preséntate o sí, cuéntanos un poco algo sobre ti para que la gente que no te conozca, bueno, valga la redundancia, y empezamos con las preguntas de directo. Vale, bueno, pues muy brevemente. Mi nombre es Paula Olivar en las redes sociales y desde muy pequeñita ya empecé a canalizar. Esto tiene que ver mucho con el concepto de la muerte porque a mí la experiencia en México me cambió la vida. Y a partir de esas experiencias canalizadoras, bueno, pues empecé a tener contacto con otras energías. Lo que pasa es que durante mucho tiempo lo acallé. Y es en ese contacto con México en donde ya lo veo como algo súper real. Y a partir de ahí supuso una transformación. Yo vivía en México porque decidí parar un momento profesionalmente, cogí una excedencia y a raíz de ahí me embarqué en el desarrollo holístico como terapeuta por todas las formaciones que llevaba a cabo, paré la formación de otro lado que no tenía nada que ver y ahí empezó todo, en ese despertar bueno, ese despertar, ese fue como un salto muy distinto que fue como ya hace 2 años y algo, después de la pandemia. Y aquí estamos. Que parece que fue ayer cuando te fuiste a México. Madre mía, ha pasado un montón de tiempo ya. Sí, Wow. sí, sobre todo lo ves en tiempo y no es tanto, pero en experiencias vitales son muchos cambios y muchas personas que conoces, ¿no? Y muchas circunstancias que te hacen cambiar la forma que tienes de ver la vida en todos los sentidos, ¿no? Y para mí eso es lo que cuando te digo, "Jo, es que me cambió la vida literal". A lo mejor suena muy dramático, que también, pero todas esas experiencias y esas personas me cambiaron muchísimo la forma incluso de relacionarte con la naturaleza y con el entorno. Bueno, hablabas de que si sonaba dramático, ¿no? Tampoco hay que dejar de como demonizar las cosas que son un poco dramáticas, o sea, realmente forman parte de también, de hecho nos enseñan a dramatizar muchas cosas que Sí. justo yo vería al contrario, ¿no? Es decir, realmente los cambios, si siento que si internamente has sentido un clic, está bien que lo veas como, oye, ha sido un gran cambio, ¿no?
Pues vamos a meternos de lleno. Entonces, la primera pregunta, que es un poco la que le estoy haciendo a todo el mundo, que es un poco como obligada, digamos, en estos directos, es ¿cuál era el concepto de la muerte que te inculcaron desde pequeña? Es decir, el concepto de la muerte con el que creciste en tu entorno. Vale. Bueno, desde pequeñita no tengo un concepto de la muerte como tal porque mi primera experiencia fue cuando yo tenía 5 años, mi primera experiencia de un familiar cercano que fallece, que fue mi abuelo, y pues desde la noche a la mañana ya estaba en el cielo. Y ese fue mi concepto de la muerte, que la gente de repente no está porque se va al cielo. Nací en un entorno católico, en el colegio lo mismo, ¿no? Pues se hablaba de eso, de ir al cielo. Y ese fue mi conocimiento primordial de la muerte. Lo que pasa que yo empecé a experimentar otras cosas por detrás, ¿no? Yo veía a mi abuelo, lo veía en forma de otras energías, mariposas y tal. Entonces, no me lo creía del todo. Ahora bien, en mi madre su palabra fue, se ha ido al cielo, mi padre lo mismo, y con toda la buena fe del mundo y la buena voluntad, a una niña de 5 años que no tiene uso de razón todavía, ¿no? O no se lo han inculcado, pues era, se ha ido al cielo. Así todos moríamos y nos íbamos al cielo. Claro, porque entiendo, esto lo hablé la semana pasada con Ana Puyol, que a ti no te hicieron partícipe de todo el ritual, al ser una niña, ¿no? De todo el ritual de hierro, tanatorio y todas esas cosas. Bueno, en mi caso fue algo particular porque falleció por un cáncer de pulmón que atacó muy rápido en poco tiempo. Entonces, a lo mejor ni ellos mismos estaban preparados psicológicamente para afrontar la muerte porque era una persona joven, dentro de que era mi abuelo, era joven. Entonces, bueno, pues, pero no fue así, no me prepararon. Y fíjate lo que es también el instinto de hermana mayor, ¿no? Que yo con 5 años, en ese momento tenía creo que 4 para 5, eh, me daba por proteger a mi hermana, o sea, sabía que algo estaba pasando, pero no era consciente de qué, ¿no? Sí, sí, esas son las intuiciones Qué de... fuerte. Wow. Vale, si te pregunto ahora qué concepto tienes de la muerte, entiendo que va a ser total y absolutamente diferente, pero explicarnos un poco cómo ves tú la muerte o qué, sí, cómo la ves o qué concepto tienes tú de esto. Yo tengo el concepto que yo veo, ¿vale? Para mí la muerte es una transición hacia otro plano, un plano en el que estamos siempre, lo que pasa que conscientemente no lo vemos, a no ser que despertemos ciertas habilidades. Entonces, cuando nuestro cuerpo físico o sea, fallece, muere, nuestro cuerpo astral sigue, ¿no? Entonces, esa es la transición, quitarnos como una serpiente esa capa, la dejamos, eso es el cuerpo físico, y vamos hacia el otro lado que está aquí al lado. O sea, no es que vayamos a un mundo muy diferente, es que lo tenemos aquí al lado, lo que pasa que quizá no todo el mundo de momento pueda verlo. No, pero eso es la muerte, es un cambio de transición, de frecuencia, de energía, pero tu identidad energética sigue siendo la misma. Lo que pasa es que ya no te tocas, ya no te Ya. sientes, ya no te pesa el cuerpo, ya no te pesa el pensamiento. Claro, un paso más, diríamos, como a mí me gusta verlo, es como un paso más de la evolución de tu alma, ¿no? Es decir, no es un final, ¿no? Como humanos nos enseñan a verlo como un final y realmente no es un final, es simplemente otro cambio más Claro, a mí de los que tenemos. como un ciclo. Como, tú imagínate como la oruga, que primero es un capullito, luego, ¿sabes? Que va haciendo, o sea, el gusano, luego el capullo, luego la mariposa, pues es que esto es literal lo mismo. Vamos, salimos de nuestra madre, ¿no? Vamos creciendo, vamos evolucionando, antes o después dejamos este cuerpo físico y volvemos a ese capullito, a esa zona de estar, que es el astral, o lo cuántico, energético, la vibración, la dimensión, me da igual. Cada uno que lo llame como quiera, Dios, el cielo, el universo. Vale. Entiendo que un poco ya nos has contado cuál es el detonante que ha cambiado para ti el concepto que tiene que ver con que tú ya empezaste a canalizar siendo muy pequeña, pero ¿hay algún momento que recuerdes que digas, esto me hizo como, ¿sabes? Como decir, wow, vale, es que no es esto que me han contado. A ver, yo de pequeña no sabía que estaba canalizando. Yo veía cosas, de hecho me asustaba,
tengo experiencias un poco jodidas porque nadie me entendía. Pensaban que era mi imaginación, ¿vale? Eso por un lado. Entonces, un detonante antes del viaje, yo conozco a una psicóloga que me habló de los registros acásicos y a partir bueno, de hacer los niveles de registros acásicos y tal, yo empiezo a experimentar también otra realidad. Es decir, esas canalizaciones que yo tenía ya no eran visuales, sino que también eran auditivas, y para mí eso es un detonante de cambio, porque hasta entonces, bueno, yo lo había como, me había familiarizado mucho con ese entorno, pero no lo estaba dando como un valor que realmente lo tiene, ¿no? Que es acompañar o ayudar a esos espíritus, esas almas, esas energías, porque necesitan también esa ayuda, ¿no? Y a raíz de vivir en Madrid, cuando estoy viviendo en Madrid y conocer a esta psicóloga, bueno, pues me ayudó mucho a entender y comprender lo que estaba pasando. Y luego el siguiente cambio, obviamente, fue cuando yo ya vivo en México, vivo con la comunidad maya, en la selva. Eso fue como un despertar 3.0. ¿Sabes, Bea? Eso fue el... Vale, una vez ya he vivido esto, ya no hay vuelta atrás. Vale, vamos a meternos un poco de lleno en esto de México porque era una de las cosas que quería que nos contaras, porque es verdad que podrías contarnos mil cosas sobre todo el concepto de la muerte. Aparte, en estos últimos años, tanto tú como yo hemos tenido experiencias muy cercanas a todo esto y eso nos daría para hacer 5 directos seguramente. Pero sí que o sea, quería traerte al directo para que nos contaras sobre México, porque sé que tienes cosas súper interesantes que contarnos, porque ya lo hablé con Mario Simiruna hace 2 semanas, que cómo nos crían, ¿no? El entorno, cómo viven toda esta experiencia, cambia muchísimo el cómo nosotros vivimos, ¿no? Estas experiencias cercanas de muertes, de que una persona trascienda, sobre todo si son gente cercana, ¿no? Porque parece que en Occidente si es un poquito, si no es tan cercano a ti, como que, bueno, sí, lo vives, pero no es como que te acongoje tanto, ¿no? O como que no es tan doloroso, pero cuando ya te toca de cerca, ahí ya la cosa varía. Mm. Y viendo con ellos toda la experiencia de la cultura balinesa, me flipó, que tú también has estado en Bali y seguro que muchas cosas las sabes, pero yo quería que nos contaras sobre México, porque a mí ya me has contado algunas cosas y me han flipado lo que me has contado. Entonces, ¿cuál dirías que es como el cambio de concepto más grande que tienen frente a nuestra cultura ellos? Respecto a la muerte. Sí. Fíjate, ellos celebran la muerte. Nosotros, ya solo el hecho de la despedida es muy dramática. Ellos acompañan durante toda la transición nocturna al fallecido. Pero no desde las lágrimas, sino es como, eso que te digo, lo sienten también como un proceso, ¿no? Entonces, en ese proceso, para que el alma no se pierda, de alguna manera, pues sigues acompañándole. A mí lo que más me impacta cuando vivo en México es que daba igual en que, bueno, México es un país súper grande, ¿vale? A lo mejor no es como Bali, pero dentro de México tenemos muchos estados, entonces yo viajé por varios estados y a mí lo que me impresionó fue que allá donde iba, las casas tenían una zona específica de ancestros, Wow. padres, abuelos, tíos, con fotos, con lo que era como el altar, como el templo, y estaba tanto dentro como fuera de las casas, ¿vale? Porque había veces que a lo mejor esa casa o ese hotel o ese tenía jardín y lo tenían ahí, fuera en el jardín, ese templo que te estoy diciendo, que nada, es una mesa más o menos decorada con fotografías. Wow. Un poco la película de Coco, ¿no? O sea, Sí, sí, va muy por... Así tiene mucho que ver con la película de Coco y todas las mañanas era como venerar al ancestro, ¿no? Como honrarlo, hablándole.
hola, buenos días, y se iban por la puerta pues a comprar lo que fuese, ¿no? Pues mucho de ir al mercado por la mañana, que además en México no hay quien esté a ciertas horas, ¿no? Pues todo el mundo madruga, da los buenos días y vuelve. Y me llamó mucho la atención, digo, jolín, allá donde íbamos, allá que veíamos ese tipo de altares en ofrendas a los ancestros, o sea, ponían ofrendas, no a lo mejor como Bali, ¿vale? Que se le pone arroz y tal a los dioses, sino simplemente la ofrenda de buenos días, ¿cómo estás? O sea, seguían hablando con, con el fallecido porque de alguna manera sigue viviendo, ¿no? Sigue latiendo energéticamente y son muy de sentir eso en el día a día. Luego sí que también hay ciertos momentos del año en donde a estos ancestros, según los estados de México, se les hace vamos, una pedazo fiesta, que es el Día de los Muertos. O sea, hay estados de México donde literal van a los cementerios a sanar el cuerpo del fallecido, ¿no? Pues los limpian, los siguen vistiendo. Es muy potente, o sea, tú a lo mejor lo vemos desde fuera, ¿no? Con una costumbre más europea y decimos, madre mía, qué locura. Pero es que para ellos es normal. Y se ve, ¿eh? Levantan todo, lo levantan todo. Y tú ves ahí el cráneo con los pelos. Y para ellos es normal. Hay Wow. estados en donde a lo mejor no tengan esa costumbre, pero hay otros en los que sí. A mí me gusta de lo que acabas de contar, aparte de que me llama mucho la atención lo de las tumbas, el hecho de normalizar el como hablarles a esas personas que físicamente ya no están aquí, pero hablarles normalmente, ¿no? Como el buenos días, como el, oye, me ha pasado, no como si estuviese aquí, ¿no? Me ha pasado esto, no, 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 o yo qué sé, vengo a contarte una super noticia, o no sé, un poco ese rollo de hablar con ellos. Sí, no es desde el drama o la pena, ojo, que ya no estás, cuánto te echo de menos, es como, madre mía, lo que me ha pasado hoy, ¿no? Y desde ahí cuento, o a veces ni siquiera tengo por qué pararme a hablar, simplemente es que estás ahí. Este es tu sitio, este es tu templo, puedes volver a esta zona de la casa o a la casa cuando tú quieras, ¿no? Y te doy los buenos días y las buenas noches. Es muy potente. O sea, a mí realmente fue como tomar conciencia de otra realidad, porque muchas veces, al menos en mi experiencia familiar, sí que a lo mejor en alguna casa hay alguna foto pero no se le tiene, tú lo miras y digo, qué pena que ya no estás, ¿no? Y ahí no, ahí es distinto. Sí, yo en mi caso, que lo he vivido a nivel familiar con mi abuela, y esto ha sido como para mí algo potente, ¿no? Cuando me di cuenta de que no había fotos de mi abuela. Nadie hablaba de ella en ningún momento. Era como tabú. Y justo es al contrario, ¿no? Al final, si tú niegas todo eso, estás, no solamente siento que para ese alma estás como cortando el vínculo, ¿no? A nivel contigo y con toda la familia, sino que algo ahí se está estancando, ¿no? Al final, hablar de esas personas es también liberador para ti y es también liberador para el alma. O sea, es como una calle de doble sentido y es una manera de honrarlos y es lo que dices tú, ¿no? Desde el drama. Ojo que en ningún momento ninguna de las dos queremos decir que no eches de menos a esa persona, que no tengas que pasar el duelo de llorar, de echar de menos, porque eso va a estar ahí siempre, pero se puede honrar desde otro lugar, ¿no? Y eso viene mucho con cómo te crían o cómo te enseñan a vivir estas muertes. Por eso me apetece mucho que ver como diferentes perspectivas de todo este concepto, porque culturalmente estoy viendo algo que yo ya intuía, pero que afecta muchísimo a cómo lo vivimos, Mm. a cómo son nuestras experiencias. Te quería preguntar si sabes cómo viven ellos allí, pues el hecho de que se muera un familiar bueno, alguien cercano, ¿cómo es el proceso? No sé si sabes si es como aquí, si hacen lo mismo que aquí en plan tanatorio y todo esto, o cómo es ese proceso, ¿no? Porque en Bali, Marius y Miruna contaban una cosa que me pareció fascinante, que es que hacen todo el tema ¿cómo se dice? El, jolín. Bueno, y que
quemar el cadáver y todo eso lo hacen en la calle, es como público, tal. Claro, todo eso aquí impacta. Hablar de eso así es como, wow. ¿Cómo lo viven o cómo es este proceso en México? No es tan distinto como aquí, ¿eh? En cuanto a ritual, es lo que te comentaba. Bueno, yo tengo un familiar mexicano que la primera vez que coincidía, que nos acompañaba en el fallecimiento de mi abuela, a él le supuso súper extraño esto que te decía de no estar acompañándolo el velatorio por la noche, porque ellos lo que hacen es, están durante 3 días acompañando al cuerpo, pero lo acompañan también en un a ver, México es muy grande, ¿vale? Hay sitios donde son más pobres, pero en líneas generales es un tanatorio como tal y se acompaña en donde hay comida, también hay música, ¿sabes? Es como una ceremonia de transición en donde obviamente el que se queda pues pasa el duelo, pero también pasa el duelo sabiendo que para ayudar al trascendido, al fallecido, hay que acompañarle energéticamente, ¿no? Entonces, de alguna manera, pasan la familia juntos la noche, honrando y venerando el cuerpo, honrando y venerando a ese ancestro. Siempre como que mantienen mucho el foco desde una vibración más positiva, que al final no se trata de nosotros, sino también de ellos, acompañar en esa transición. Y a mí es lo que me parece muy bonito, porque si no, al menos desde mi punto de vista, es muy egoísta, ¿no? Que sí que es cierto que obviamente vamos a pasar los duelos, pero al final hay que saber que el alma no se queda, que el alma continúa, y para ayudar a esas almas desde una versión más luminosa hay que acompañarles. Entonces, nuestra respuesta a ese duelo es muy importante, ver desde qué punto de vista estamos actuando. Si desde el agradecimiento y la honra, aunque tenga ese profundo dolor, te acompaño y te velo durante la noche, durante los días que hagan falta, o si no puedo salir de mi propio duelo, que obviamente somos seres humanos, ¿eh? Pero es muy diferente. Además yo lo veo, ¿no? Como en el otro plano, la vibración energética de estas energías que están trascendiendo en función de cómo estén respondiendo sus familiares. Claro, porque esto tiene mucho que ver con todo lo que yo estoy trayendo con estos directos, ¿no? De cómo te educan a vivir la muerte, te ayuda a que ese proceso, sin meternos en que hay que vivir el duelo, que lo hemos dicho ya muchas veces, sino el que darte cuenta de que ese alma está viviendo su transición y está viviendo como una parte del camino que tiene que vivir en este momento, ¿no? Nos guste o no, porque esto no va de lo que a nosotros nos pasa con eso, que eso vendrá, porque obviamente tiene que venir, pero no es tanto lo que nosotros necesitamos, sino lo que ese alma en ese momento necesita, que es ese acompañamiento, desde dónde lo haces, para qué lo haces, ¿no? El vivir esa aceptación de que, bueno, pues esto es así, ¿no? O sea, un poco ese trabajo que como humanos, yo creo que en Occidente, con cómo nos educan con esto, es lo que más nos cuesta aceptar, que es lo que es. Es por cultura. Fíjate que cuando acompañas a un familiar en el hospital, tú mantienes tu compostura al 100% mientras está en el hospital. Y luego es cuando ya no sale del hospital, es boom, ¿no? Que es lógico, ¿eh? Que es cultural. Ahora bien, si yo mantengo una conciencia de este alma aún me necesita energéticamente, mantengo la compostura. Por supuesto que hay duelo, por supuesto que echamos de menos, es que es ley de vida también, ¿no? Pero fíjate cómo somos que durante ese momento, como lo tenemos muy concienciado de, vale, en el hospital, además cuando tú entras en cuidados paliativos o en la UCI, las enfermeras o los enfermeros te avisan de no llores, ¿sabes? No sé si te ha pasado a mí, la última experiencia que tuve fue no llores, y yo entraba hecha una magdalenita, ¿cómo no iba a llorar si me lo acababa de encontrar, ¿no? Pero fíjate que tú mantienes la compostura, y eso es lo mismo, mantener la compostura, entiéndeme, ¿no? Pues tu energía, tu vibración, lo mejor que puedas, aunque estés al 60%, siempre digo, ¿no? Aunque estés al 50%, damos el 100% de ese 50%, pues aún así, cuando el cuerpo trasciende, mantener nuestra energía lo mejor que podamos para ayudar, sobre todo en la primera etapa, que son esos primeros
días. De hecho, hay muchísimas culturas, ya no solo en la mexicana, que se habla de 3, incluso 5 días. En la Biblia se dice Jesús, la resurrección al tercer día, ¿no? Bueno, pues todo esto tiene una simbología sagrada también y cuántica, que es que el alma cuando se desprende del cuerpo aún sigue esa transición. Entonces, si podemos ser capaces de ayudar a nuestro ser querido a que no se pierda, y como se suelen perder cuando les queremos seguir trayendo, ¿vale? Ahí se suelen perder y bueno, ahí hay el trabajo del medio, yo lo llamo la pasarela hacia las estrellas y es que me lo imagino así, lo visualizo como una pasarela de venga, hasta ahí tienes que ir firme hacia la luz y esto realmente se ve porque el ser empieza a vibrar más luminosamente, ¿vale? Tiene una frecuencia muy diferente, entonces si le ayudamos manteniendo nuestra compostura, nuestra energía, nuestra mente, de venga, todavía nos necesita, todavía podemos ayudarle, acompañarle en esa transición, depende de nosotros. Y esto en México se hace, esto que te comentaba del velatorio nocturno durante días, es que se hace. Y esto que te decía que mi familiar cuando vino, decía, ah, pero por la noche ¿vais a casa? ¿Van ustedes a casa? ¿No se quedan con el fallecido? Y para él era como, ¡qué locura! No le estamos acompañando. No, no le entraba en la mente. Fíjate. Wow, Sí. claro. Sí, yo creo que aquí no lo hacemos por la experiencia que yo he tenido, porque como es todo tan dramático, se vive todo tan desde el drama, es muy difícil sostener tanto tiempo todo eso, porque inevitablemente física, emocional, mental, mente, no puedes sostener todo ese drama durante tanto tiempo. Y es precisamente por desde donde se vive, ¿no? Y qué es lo que te está pasando por dentro para que no seas capaz de sostener todo eso, ¿no? Porque lo estás viviendo desde el, no me gusta decir desde el lugar erróneo, pero sí que quizás hay como que hacer un cambio de perspectiva en esto, ¿no? De darnos cuenta de que eso que dices tú, que es para acompañar a ese alma, no tiene que ver contigo todo este asunto y es para seguir acompañando a ese alma que has acompañado durante toda su vida también, ¿no? Al final, el tener relación con una persona, estés más, menos o lo que sea, estás acompañando, ¿no? Siempre que hay relación entre personas. Mm. Hay algo que hablaste antes, que es que no solamente estuviste en México, sino que estuviste también con los mayas, ¿no? Hablando de la cultura maya. Y hay algo que sé que tienes súper interesante para contarnos, que tiene que ver con el concepto de la muerte, pero más desde otra perspectiva, no tanto desde el humano. Ujú. Y sí que me gustaría que nos lo contaras porque el otro día me diste así como una pincelada y me pareció brutal y me gustaría que nos contaras. Sí, esa experiencia diría que fue la que más me sacó los esquemas, porque bueno, estuve conviviendo con una tribu maya en la selva y ellos tienen muy presente la naturaleza y la comunidad también, porque viven en comunidad con sus costumbres. Y se sabe en la selva como la palma de la mano. Cada planta, cada camino, cada ruido del animal, da igual qué animal que lo detectan, las distancias de los animales, o sea, si alguien tiene la oportunidad de experimentar algo así, que vaya porque es muy, muy potente, ¿no? Y estando en la selva, bueno, hablábamos de muchas cosas, porque ahí también empezamos a hablar de las dimensiones, de los gigantes, de los duendes, de las hadas, de las sirenas, ¿vale? Que esto es otro. Pero bueno, también hablábamos de los ancestros, que antes, ellos los llaman los abuelos, ¿vale? Los ancestros le llaman los abuelos, pues contaban las historias de los abuelos. Y bueno, todas estas historias las contábamos en plena selva, ¿vale? Y fue muy curioso para mí cuando dije, jo, fíjate mi cabeza, ¿no? Había unos árboles súper grandes, yo no he visto unos árboles tan altos en mi vida. Y nos explicaba, no, este se está muriendo. Y yo, jo, qué pena. Ya fui, ¿no? Ahí la española, la europea dramática. Ay, qué pena con lo bonito que es la selva. Y me explica que no, que es el árbol de al lado es el que ha matado al árbol. Y a mí eso me dejó como un poco, ¿cómo? Que los árboles también matan, como los animales se atacan a sí mismos para sobrevivir, dentro de la selva incluso los árboles se comen, se matan entre ellos. Empiezan a coger sus energías desde sus raíces, el árbol más grande ataca al que tiene al lado, ¿vale? Y me pareció muy bonito la enseñanza
este guía que se llama Víctor nos contaba en ese día, ¿no? Que al final en la naturaleza se vive diariamente la muerte. Por eso el contacto diario y en presencia, de saber que algo en la vida tenemos claro, una cosa, solo podemos tener clara una cosa, y es que todos nos morimos, todo se muere. Eso es lo único claro, ¿no? Entonces, a mí decir, ostras, si es que incluso en la naturaleza, las órdenes naturales también viven diariamente la muerte. No hace falta que tú, o sea, es que nos creemos como muy importantes del ecosistema, ¿no? Los animales se matan entre sí, las plantas, los humanos a veces también, ¿no? Pero te quiero decir que la muerte está ahí, ¿no? Y me hizo ver como cambiar, es que me cambió mucho esa experiencia de, ostras, si un árbol puede matar al otro y si en la propia selva está tan concienciado, ella misma que no tiene conciencia pura, ella misma está concienciada de la muerte, ¿cómo nos hemos desinhibido tanto de esta realidad nuestra del ser que es la muerte? Entonces, a partir de ahí, yo todos los años, como me llevé una experiencia de siempre puedo morir, no sé cuándo voy a morir. Entonces yo a mis familiares siempre les digo cómo quiero morir y que quiero que haya y que quiero que tal. No, como crear tu propio velatorio. Porque es importante dentro de las leyes, las normativas que quizá pues en España, por ejemplo, el velatorio no lo puedes hacer por la noche, por norma. Antes sí que se podía, ahora legalmente no. Entonces, bueno, pues son cositas que tener esta información, esto que estamos contando, por qué haces estos vídeos, ¿no? Pues con lo que me contaste, para también aumentar la conciencia de las personas y ver esa importancia de vivir la vida en presencia, porque todos nos vamos a morir. Esto está claro, da igual dónde, y cómo, y cuándo. Y luego Literal. todo es eso, que es un viaje de transición del ser. Sí, es que hay algo que desde que empecé a investigar sobre esto, sabes que esto de 2 años para aquí a mí me ha tocado muy de cerca. Y algo que hace poco me ha chocado, me ha hecho clic, ha sido darme cuenta de que en un mundo tan polar, en el que continuamente estamos, ¿no? Desde la escuela nos enseñan los sinónimos y los antónimos, el arriba, abajo, ¿no? Siempre con esa polaridad de o blanco o negro, ¿no? Realmente la vida y la muerte están dentro de esa polaridad, ¿no? De alguna manera, es como en la misma balanza. Y digo, ¿cómo en un mundo tan polar en el que continuamente estamos polarizando las cosas, no somos conscientes de la propia polaridad de la vida y la muerte? O sea, que son la misma cosa, que son las dos caras de una misma moneda, ¿no? Y me choca mucho que no, que es lo que dices tú, ¿no? Que nos hayamos separado tanto de esto, ¿no? Porque al final estamos continuamente en todo, en nuestra vida, dando esa polaridad a todo, y en lo que realmente deberíamos estar prestando atención, no lo hacemos, nos distanciamos de eso. Y, y sí, yo lo que quiero es crear conciencia de lo que tú has dicho, ¿no? De que la muerte está ahí, o sea, todos vamos a morir. Que hablar de esto no es tabú, aunque socialmente nos digan que sí o nos enseñen que sí, ¿no? Que contar o decir, que el otro día tú me lo contabas, ¿no? Hablábamos en privado un plan de, bueno, pues yo si me muero, que me gustaría esto. Digo, es que eso es lo que hay que hacer, ¿no? Porque yo he vivido la experiencia de no saber lo que esa persona, a lo que a esa persona le hubiese gustado. Y eso a mí todavía me sigue creando como un conflicto interno de decir, claro, es que a lo mejor las decisiones que nosotros tomamos no es las que hubiese decidido, ¿sabes? Y es como una cosa que digo, no estoy como continuamente pensando en ello, pero sí que cuando reflexiono sobre estas cosas digo, qué importante es saber lo que cada persona realmente le gustaría hacer como para finalizar este ciclo, porque al final es el final del ciclo, no es que se termine para siempre todo, pero sí que tiene derecho a escoger cada uno lo que quiere hacer para finalizar el ciclo, porque es su ciclo, ¿no? De las personas que se quedan. Que eso es un concepto que no vemos. Claro, claro, claro. Ahí es donde te decía de la conciencia mexicana, que al menos
menos desde mi experiencia, lo que yo viví es que tienen muy presente que no es el que se queda. El protagonista no es el que se queda viudo, que también. El protagonista no es la madre que tal o el padre que no sé qué. No. A mí fue el cambio de conciencia de, jolín, nos creemos tan egocéntricos que por supuesto que vamos a pasar el duelo, por supuestísimo, y para eso también hay herramientas y profesionales que nos ayudan a la transición del duelo, ¿no? Pues se nos olvida lo importante. Y es lo que tú decías, Bea, ¿no? De crear la conciencia en la vida. Claro, es algo que te empiezas a replantear pues cuando ya te sientes mayor, ¿no? Pero es que nadie nos asegura. A mí nadie me asegura que vaya a salir y me atropelle un coche. Es que la muerte está ahí, ¿no? Y ya no solo la muerte física, esto que decías de la polaridad que me gusta mucho porque es cierto, ¿no? Y al final, igual que no dejamos de estar viviendo al día a día, es que diariamente no dejamos de morir. Y ya no solo significa que seamos, que nos vayamos, yo que sé, haciendo mayores, ¿no? Las experiencias del día a día, pues estos sufrimientos, estos cambios de conciencia o de pensamiento que tenemos, oye, el decir que no y poner límites, eso también es morir, dejar algo nuestro. Entonces, eso sí, eso está bien, de eso podemos hablar, pero no podemos hablar de donde ya no estamos aquí, ¿por qué? ¿No? Entonces, bueno, y la conciencia está cambiando, la sociedad cada vez está más despierta y también gracias a personas como tú que quieren hablar de estos temas y concienciar, ¿no? Y oye, que a lo mejor en España o en Europa nos han dicho esto, pero hey, que hay más allá y que podemos acceder a esa información y que ya con esa información tú decides cómo vas a vivir tu vida, ¿no? Y si quieres hacer esto de cuando me muera, quiero esto, o dejarlo a libre albedrío, que también está bien. Pero es, Sí, exacto, o sea, es un poco eso, ¿no? El quitar el tabú. O sea, es que yo considero que nada es tabú. Si tú sientes la necesidad o sientes el impulso de hablar sobre ello, nada debería ser tabú. Eh, Está claro que hay momentos y hay espacios para abrir X temas, ¿no? Por supuesto, tanto la muerte, tanto cualquier otro tema, hay momentos y espacios. No porque sientas el impulso vas a abrir ese tema en cualquier sitio, porque también siento que hay como que cuidar, ¿no? Eso que tú quieres hablar y con quién lo quieres hablar. Pero tenemos que dejar de pensar que hablar sobre esto es tabú, o hablar sobre una persona que ya no está, o hablar sobre cómo me siento porque esa persona ya no esté, o es decir, es que nada siento que sea tabú en esta vida. Hay momentos para todo y habrá momentos en los que te sientas súper preparado, súper listo para hablar sobre esto, como en este caso yo, que si yo hubiese tenido que hacer estos directos hace un año, probablemente no estaría preparada, por eso han surgido en este momento, porque siento que hay muchas cosas, ya no que yo tenga que compartir, sino que me apetece traer a personas que pues como tú han tenido otras experiencias en otras culturas y nos traen otra perspectiva. Darnos cuenta de que no todo lo que nos han enseñado está bien o está mal. O sea, ya no polarizarlo, pero sí es como, ¿por qué tiene que ser así? ¿No? Plantéate que quizás, si conoces otras perspectivas, no digo que vayas a cambiar, pero igual algo te dice, ay, pues voy a seguir toda la tradición, pero esto, ¿no? Aunque sea una cosa súper pequeña, y eso ya va a hacer la diferencia, ¿no? Y volvemos a lo mismo. Yo hay algo que al principio me costaba, ¿no? El tema del duelo, de cómo, ostras, cómo no voy a estar triste o cómo no me voy a sentir mal porque esta persona ya no esté, porque tal, digo, es que no va por ahí, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero hay un momento para todo y los primeros días, que es lo que tú nos estabas contando, no son para ti. Los primeros días son para esa persona que necesita que tú sigas sosteniendo ese espacio, esa energía. Y después trabajaremos lo que necesitemos trabajar, porque obviamente hay un dolor, obviamente hay una pérdida, sobre todo si estamos en Occidente se va a vivir más así, ¿no? Más como un dolor y depende también, ¿no? Del vínculo que hayas tenido con esa persona, pues va a ser más doloroso, menos doloroso o lo vas a vivir más profundamente, más intensamente o menos.
O sea, da igual, ¿no? Es decir, me refiero, no importa que tú expreses más el dolor o menos, no te va a doler más o menos. Cada uno lo vive como puede o como sabe. Pero sí que es importante ver que esos primeros días no son para ti. Y yo creo que eso es una de las cosas más importantes que yo estoy aprendiendo a raíz de estos directos, ¿no? Con las personas que estoy hablando, como darnos cuenta de salir de nuestro ego de una puñetera vez y decir, oye, es que esto no va conmigo. Luego ya Salir. conmigo. Mm, sí. Como despejarte, salir de la ecuación. Igual que cuando es un parto, ¿no? Siempre en los nacimientos, por lo que tengo entendido, porque yo no he dado a luz, pero es como el bebé, el bebé, el bebé, el bebé, y la madre queda en el olvido, ¿no? Y esto, la muerte igual, es como los familiares que se quedan, que se quedan, que se quedan, y el fallecido queda en el olvido. Vamos ya cambiando la conciencia y creando una nueva realidad de la vida y la muerte. Sí, justo lo que dices del nacimiento me parece súper interesante, ¿no? También el darnos cuenta de cómo integramos a los niños en todo este proceso, ¿no? De la vida y la muerte, que es algo que a mí creo que es como una espinita que yo tengo ahí como un poco clavada de cómo enseñamos a los niños a vivir la muerte. Y aquí en Occidente es un temazo. Y ahora que lo decías, ¿no? La comunidad maya, aparte de que los niños eran salvajes, corrían entre las rocas, yo detrás de ellos que decían, ¿cómo podéis pisar estas rocas? Se tiraban de los árboles, unas cascadas sin paracaídas, se tiraban ahí, ¡boom! Yo, madre mía. Pero aparte de ellos, niños de todas las edades, ¿eh? Estoy hablando de renacuajitos corriendo y saltando, saltarines y otros más mayores. La conciencia que tenían de la energía, la conciencia que tenían de la naturaleza, las habladurías no las habladurías, sino las historias que les han sido heredadas de los abuelos. Esto que te decía, las historias de los abuelos contaban sus propias experiencias con otras dimensiones, con los duendes, con las hadas, y los niños así, claro, escuchándolos. Pero tú lo hablabas con un niño y hablabas con un niño de la muerte y te lo hablaba literal. ¿Por qué? Porque lo han mamado desde el principio. No Sí, se ha, no se ha creado una ruptura de conciencia, se continúa. Son personas, es cierto, que viven en un entorno de la naturaleza que a lo mejor les hace, bueno, que ojo, que también tienen teléfono móvil y wifi y todo el acceso, o sea que no te quiero decir que estén sin contacto, sí, están en contacto, viajan, entran, salen de su comunidad y aún así no pierden el punto, el origen, el foco de la vida y la muerte. Y la vida y la muerte en ser natural, ¿vale? El contacto con los animales, el contacto con las plantas, el contacto con la vida, el contacto con la muerte, lo maman desde que son pequeños. claro, como dejar de ver un poquito, porque yo recuerdo que mi bisabuelo se murió cuando yo tenía 11, si no recuerdo mal, creo que tenía 11 años. Yo recuerdo que a mi hermana y a mí nos lo dijeron, como el bisabuelo se ha muerto, y de un momento, o sea, no recuerdo nada más, me refiero a que es verdad que de mi bisabuelo sí que se seguía hablando, ¿no? Pero para mí fue lo has visto por última vez y ya está. No hay nada más. Y digo, ¿por qué? O sea, los niños no tienen también que despedirse de esa persona, que ayudar a transitar a esa persona, como también necesitan hacer ese proceso, ¿no? Que no sea como porque eres un niño no tienes que vivir esto. Entiendo que aquí se hace en Occidente porque está todo tan dramatizado, tan metido en todo esa impronta de todo mal, mira qué mal, y, ¿sabes? Como toda esa cultura del se ha muerto, qué mal, ¿no? Pero es que los niños también forman parte, ¿no? Del vínculo con ese alma, de todo. Y al final, ostras, también tienen que entender que eso, que la vida y la muerte son lo mismo y que todos nos vamos a morir. A ver, también está la escucha del padre. Yo he tenido experiencias que he visto como niños
acompañaban a sus familiares en la muerte. Yo lo he vivido, niños de 7 años en adelante, más pequeñitos, yo no he tenido la experiencia, pero es muy bonito porque creemos que no se enteran de nada y no, no es así. De hecho, los niños suelen estar mucho más abiertos bueno, tú lo has dicho, ¿no? Que tú percibías cosas, que tú veías, escuchabas. Digo, están mucho más abiertos a ciertos planos de lo que por norma general estamos los adultos. Que no digo que no podamos estarlo, que sí que hay algo, pero como que ellos no tienen como esos patrones o esas creencias que podemos tener los adultos conforme a cerrar esas conexiones, digamos. Claro, aquí depende mucho de la familia, lo que quieras proteger al niño, la conciencia que le quieras dar sobre la muerte. Yo afortunadamente he vivido las dos, no como niña, sino como familia que tiene primos pequeños así. Entonces, yo lo he visto desde fuera. Cómo reaccionan los niños, les tapes la información les hagas partícipes del proceso. Es muy potente, es muy potente. Y además, lo que yo he vivido es que les une muchísimo más a la familia. No crean una ruptura. Y esto que hablábamos de México, ¿no? Ellos lo que hacen a la hora de honrar y de tener presente a los familiares es de honrar ese, o sea, en agradecimiento de gracias a este abuelo, tú estás hoy presente, este bisabuelo, tarabuelo, etc, etc. Y es que se nos olvida que venimos de ahí también, ¿no? Y podremos poner límites, por supuesto, que son sanos, distancias en muchos momentos de nuestra vida, pero honrar desde que somos pequeños y más aún conforme vamos creciendo y vamos ya haciendo nuestro sistema mental, nuestros pensamientos, nuestras creencias, etc., etc., nos da alas, porque es como hemos perdonado una parte de nosotros, porque esto lo comentabas antes y me había quedado con ganas de contarlo, ¿no? Cuando tú no tienes presente un ancestro, cuando tú lo tapas, cuando tú lo bloqueas, la comunicación, lo que estás haciendo de una manera inconsciente y energéticamente es bloquear una parte de ti. En nuestro ADN hay información transgeneracional que no nos define, que podemos cambiar, sí, pero de alguna manera sigue viviendo dentro de ti. Entonces, si tú lo que estás haciendo es bloquear esa información, tapas, oscureces tu energía, tapas tu verdad, tapas de alguna manera tu esencia. Hay formas, porque luego hay cada familia es un mundo, ¿vale? Y hay traumas y hay muchísimas cosas a tener en cuenta en un proceso, etc, etc. A lo que me voy es cuando honramos el ancestro, el árbol, la energía transgeneracional, también como es dentro es afuera. Y no lo hacemos por interés, es que no vamos a eso, lo hacemos porque gracias a ti estoy hoy presente, ¿no? Entonces, cuando me atrevo a eso y pongo mi altar y doy los buenos días y te acompaño y me salgo de la ecuación de la muerte porque te acompaño, ¿no? Estoy ejerciendo un acto de amor, estoy ejerciendo un acto de humildad y desde esa frecuencia mi alma empieza a vibrar más alto, mi alma, mi energía, mi espíritu, mi ser, ¿vale? Cada uno lo llame como quiera, mi conciencia, aumento vibracionalmente y desde ese estado de frecuencia es donde amplío mi mirada, busco otras respuestas, luego me voy a lo más metafísico, empiezo a vibrar alto, seguramente se despierten mis habilidades, no me voy a ir, es que se nos ha olvidado. Y esto en México lo que hacían, aunque los niños no habían tenido un contacto con los ancestros, aún hablaban de los abuelos. Y esto también me decían que ya lo estaban dejando de hacer y yo les invitaba, no, por favor, no dejéis de hacerlo, es que me parece una costumbre tan potente que era simplemente unirse en comunidad para llamar al ancestro, que es lo que hacían sus abuelos antes. Sus abuelos se juntaban en comunidad como en las películas, literal, pues esto lo han mamado hasta hace bien poco. Es cierto que me decían que desde hace unos años ya no lo estaban haciendo como costumbre. Hablo de la comunidad maya. Yo les invitaba a no perder esa costumbre transgeneracional, ancestral, energética, porque de alguna manera abrimos un portal con ese mundo, ¿te acuerdas que decíamos? Es un mundo del ancestro, es un mundo de los fallecidos que está aquí al lado. Entonces, cuando en comunidad tomamos conciencia y presencia y llamamos a estos seres, les estamos reconociendo. Y como les reconocemos, nos reconocemos en esencia. Por eso es tan importante no perder de vista
unión que hay entre el fallecido con la muerte, el ancestro, ¿vale? A nivel de familia, ahora mismo hablo de linaje, porque así es como nosotros no nos acallamos, no nos ocultamos, no nos ponemos capas. Somos en esencia algo puro y energético, polvo de estrellas que se dice, como dicen en Bali, ¿no? Que también por eso los crematorios venimos en polvo y vamos al polvo. Y en México es a través también de acompañamiento energético, de alguna manera, aunque no sea esta conciencia en algunos estados, sigue presente la costumbre. Entonces, ¡joder, qué bonito tomar conciencia, ¿no? Y acceder a esta información que tú también estás otorgando para que desde ahí cada uno decida cómo quiere vincularse con su ser, desde la vida, desde la muerte, desde su linaje, porque algo está claro y es que venimos en algún momento venimos de un padre, de una madre y bueno, ahora a día de hoy pues de dos madres, lo que sea, me da igual. Venimos de un origen y vamos creando nuestra propia familia, pero ese origen sigue en nosotros. Esa información sigue en nosotros inconscientemente y de ahí se repiten patrones, creencias, heridas y habrá que hacer algunas cosillas para ello, ¿no? Pero qué importante reconocerles y reconocernos en esencia. De hecho, yo te estaba escuchando ahora y pensaba, ¿no? Que cuando tú como dejas de hablar o dejas de tener como esas imágenes de esa persona que ha fallecido, lo estás haciendo desde ti, ¿no? Desde lo mal que yo estoy, o sea, como desde todo ese patrón de tristeza, de dolor y también de ego, ¿no? Que no te permite ver más allá de lo que tú estás viviendo, ¿no? Y ya no solamente por el alma de esa persona, sino también por las otras personas que a tu alrededor, que a lo mejor, por ejemplo, yo en mi caso, yo no conocía a mi abuela, ¿no? Porque se murió cuando yo todavía no había nacido y yo hasta hace bien poco no he podido preguntar sobre ella. O sea, yo no la he conocido, no he sabido cosas sobre ella. Y digo, porque yo no puedo saber, ¿sabes? Porque yo no puedo preguntar sobre ella o porque, por ejemplo, mis primos, ¿sabes? No pueden tener información sobre una persona de la que yo provengo Ya. también, ¿no? Entender como que yo puedo entender el dolor interno que te lleva a cerrar todo este tema, como a bloquear todo esto, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, a salirnos del yo para abrirnos a que no es solamente tú, sino que hay mucho más, ¿no? Están las almas todas que han trascendido, las almas que todavía están aquí, que no es solamente tú con tu proceso, sino que es todo un mundo y una conexión muchísimo más grande y muchísimo más amplia. Claro, es que hablamos de la muerte y lo vinculamos al duelo, lo que tú estás hablando también es duelo. Entonces, bueno, para esas personas a lo mejor que estén viviendo un duelo y que no sé, hay fases del duelo y etapas del duelo, hay un libro muy bonito, muy cortito, muy bien explicado para esas personas que a lo mejor lo necesiten, que se llama El camino de las lágrimas, que es de Jorge Bucay. Ahí lo tienes, o sea, es muy pequeñito y se lee enseguida y te amplía la mirada del duelo, ¿no? Y salir de a lo mejor esas necesidades de víctima o de duelo profundo que cronificamos, que bueno, cada uno, esto es otro tema completamente diferente, ¿no? Pero lamentablemente se asocia en conciencia la muerte con el duelo. Hay una parte, por supuesto, de pérdida y de dejar ir, ¿eh? Pero no quedarnos ahí. Creo que aquí hay un mensaje de alguien que dice: hola, justo hoy estaba viendo un directo en diferido sobre el final, es el principio de Lola Aparicio, deseando leer el libro y de anticipo lo recomiendo. Y hablaban de las frases que le acontecen a una de las frases que le acontecen a una persona que está a punto de transitar. Todo ello lo reflejó a raíz de las experiencias que le contaban los familiares o incluso las personas en concreto durante su labor como doctora, y muy interesante. También el duelo o el proceso que tienen las personas de su entorno. Pues es justo un poco lo que hemos medio hablado, no hemos entrado en detalle, pero sí que la importancia de acompañar Sí, a ese alma, sí. el cómo las creencias sociales de tu entorno te afectan a cómo vives la muerte y a cómo vives el proceso, ¿no? De la muerte, no solamente
una persona súper cercana, sino en general, ¿no? Es decir, yo he visto, yo he visto como el hecho de ir a un tanatorio, aquí donde yo vivo, sobre todo en pequeños pueblos, ¿no? En pequeñas aldeas, se vive como casi como un acto social, pero no de acompañamiento, que es lo que justo estábamos hablando hoy, sino como algo ya como, venga, vamos a, vamos a ir todos allí porque se ha muerto no sé quién y como Me caes. una reunión, ¿no? Pero siento que no se hace desde el lugar correcto, ¿no? Es decir, para ese alma. Es ya más como un... Es que es curioso, ¿no? Pero cómo se ha muerto, no para saber como toda esta información morbosa de cómo se ha muerto y qué le ha pasado y cómo está el cadáver y cómo tal. Y digo, ostras, si es que realmente, ¿qué más da Ya. eso, no? ¿Qué más da eso? Son cambios de conciencia. Yo creo que la humanidad está despertando, está aumentando su vibración. También gracias a este tipo de información, ya la gente empieza a saber eso que comentaba, ¿no? A esta chica, que no he visto el mensaje, lo de las fases energéticamente hablando del alma cuando sale del cuerpo. Claro que tenemos una transición. ¿Te acuerdas que hablábamos de como una metamorfosis del capullito, la oruga, la mariposa, etcétera? Eso es lo mismo en el otro plano. Y recordad que es un plano que está aquí. O sea, es que está aquí. Lo que pasa es que a lo mejor necesitamos unas herramientas para verlo, identificarnos, con... ¿no? Y esto que decíamos, ¿no? Se les puede llamar también a los ancestros, podemos conectar con ellos cuando ellos nos necesitan y viceversa. Están ahí, es otra realidad, una realidad que estamos tapando con los ojos porque nos estamos tapando el alma, nos estamos tapando nuestro ser, lo estamos cargando de una energía que obstruye nuestra esencia y nuestra realidad que es dimensional. Por eso, vuelvo a los mayas, o vuelvo a la energía de México, ¿no? Que tenían tanto contacto y aún hablaban de experiencias con duendes, sirenas, gigantes. Y para ellos es normal, es común, es del día a día y nosotros nos hemos desvinculado de esa realidad que es nuestra, a la cual pertenecemos. Y la muerte nos pertenece, no pertenecemos a ella, nos pertenece, es decir, la podemos hacer nuestra. Con aumento de conciencia podemos tomar las decisiones de cómo queremos morir también, ¿no? Esto que decíamos, pues yo en mi tanatorio quiero que haya ta. Es que no nos hemos puesto a pensar. Desde el momento en que tú te responsabilizas de tu vida, también te responsabilizas del proceso de la muerte. Y sabiendo que uno nunca deja de vivir y uno nunca deja de morir. Y que en todo momento de la vida va a haber momentos en donde estamos muriendo. No hace falta dejar el cuerpo físico. Ya hay concepto de muerte antes. Nos quitamos esa piel, nos recomponemos de las heridas. Y esto es la vida. El yin y el yang, la ley de la vibración, cada uno que lo llame como quiera, pero es la vida. De hecho, en el primer directo que hice con Catalina, ella decía, ¿no? Ella es astróloga y ella comentaba cómo el entrenamiento que hacemos, de cómo vivimos esas pequeñas, por decirlo de alguna manera, muertes que vivimos a diario con nuestros procesos vitales. Por ejemplo, la mujer, ¿no? Con su menstruación, en cada ciclo menstrual estamos muriendo, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y yo qué sé, pues por ejemplo, ¿no? Un ejemplo para que pueda ser fácil de entender, un ciclo que tú vivas en un trabajo, ¿no? Empiezas en el momento en el que dejas ese trabajo, hay una muerte de una parte de ti, porque ya no vas a ser esa persona No te oigo, Bea. Ahora. que trabaja en ese lugar, que va hacia ese... O sea, hay una parte de ti que se está quedando ahí, ¿no? Que le das las gracias por todo ese proceso y empezarás otro ciclo en otro trabajo, con lo que sea, ¿no? Pues como un ejemplo más tangible para la mente, digamos. Pero el cómo ella Catalina decía, ¿no? Como el cómo nos vamos enfrentando a esas pequeñas muertes en nuestra vida nos está entrenando de alguna manera para cómo vivimos ese como proceso que nosotros vemos como el final, ¿no? Como la muerte física de nuestro cuerpo físico, ¿no? Es como el trabajo que hacemos interno de cómo gestionamos esas pequeñas muertes nos ayudan hacia ese camino. Y luego vea, simplemente por puntualizar una cosa que yo he vivido en mi experiencia trabajando con personas.
no se sabe todavía de qué manera la gente sabe que se va a morir. O sea, cuando tú vas a morir, sientes que estás muriendo, lo sientes. No se sabe. De hecho, hay muchas experiencias en hospitales con enfermeros y médicos que no logran identificar, pero que recuerdan comentarios que los pacientes hacen. Hay Ay, a ver si me acuerdo del nombre, si no me acuerdo ahora, si lo tengo lo pongo en comentarios porque ahora mismo no me acuerdo, pero que trae muchas experiencias de estas y las comenta ella, ¿no? Y yo personalmente lo he vivido. O sea, yo he vivido con gente que sabía que iba a fallecer, entonces se ponía en contacto conmigo directamente para comentárselo a la persona, ¿no? Entonces hacer de esa unión, esto es otra historia, pero lo que te quiero decir es que forma parte de nuestra esencia. Esto es como el bebé al nacer que sabe tragar, pues nosotros sabemos morir. Lo que pasa es que no tenemos la mentalidad, lo estamos acallando, lo estamos ocultando. Pero cuando llega el momento, sabemos que vamos a morir y muchos, la mayoría, nos vamos en paz. Porque creo que se ha asociado mucho culturalmente el miedo o sea, el miedo con la muerte, ¿no? Es decir, se ha creado un vínculo que no estaba ahí. Y ahí está el conflicto, ¿no? Que tenemos como el sentir ese pavor a morir cuando realmente nuestra alma sabe que es un paso más. Aquí viene mucho por lo que yo he vivido de canalizaciones y experiencias, sanaciones y tal, viene mucho de información cultural. Date cuenta que al menos en España y en Europa, los últimos años, las experiencias de muerte eran por hambruna, eran por guerras civiles, ¿vale? También civiles, mundiales. Esto es reciente. Esto a nivel de ADN y transgeneracional es una información subconsciente reciente. Entonces, pues es importante ampliar la conciencia a otras culturas, por ejemplo en Bali, que no han tenido guerras, o en México, que a pesar de que sí que han tenido a lo mejor una trifulca entre estados, México es gigante, nos da 5.000 veces más grande, ¿no? Entonces nos da 1.000 vueltas. De ahí conocer e interpretar la información de otros planos, de otras culturas, para desidentificarnos de eso que culturalmente se ha creado una creencia, que es si estás muriendo, estás sufriendo. Bueno, a veces puede ser que sí y otras veces, la mayoría de ellas, es que no, ¿vale? Qué interesante esto. Da para otro directo. Muchas gracias, Paula, porque ha sido súper interesante todo esto. Lo que me has contado de México, de los mayas. Yo sé que podrías estar hablando de México, de los mayas, de 500.000 temas, pero hoy traíamos el concepto de la muerte y creo que a mí por lo menos me ha hecho clic muchas de las cosas que me has contado de cómo ellos lo viven y de cómo ven natural, ¿no? Que en la propia naturaleza también hay esa muerte, ¿no? Que es algo que realmente ya lo vemos, incluso sin que los árboles se maten unos a otros, la realidad es que, por ejemplo, una planta, si tiene flores, por ejemplo, florece, la flor se muere, o sea, es como un ciclo continuo, ¿no? Y o esparce sus semillas por ahí, la propia planta se muere, pero nacen otras plantas, o sea, al final es continuo y eso lo estamos viendo. Lo que pasa es que nos hemos distanciado tanto del observar la naturaleza que nos hemos olvidado, pero está ahí y siempre lo ha estado, ¿no? Entonces, quiero darte las gracias por traernos como este recordatorio, ¿no? De que la muerte está en la propia naturaleza, no solo del ser humano, sino de todo lo que habita este planeta y es súper importante tenerlo en cuenta y estar en presencia, ¿no? Y que dejemos de ver la muerte como un tabú y de hablar de ello, que no sea un tabú. Así que muchas, muchas gracias. Gracias a ti por crear conciencia e invitarme, por hacerlo tan fácil. Espero que la gente haya disfrutado, se lleve pues ese ápice de puedo hacerme cargo de mi propia muerte. Y nada, un placer, como siempre. Muchas Gracias. gracias. Te invitaré seguramente a hablar más o sobre esto, sobre México, sobre los mayas, porque sé que sobre los mayas tienes mucho, mucho largo que contar. Eh, y nada, que nos vemos en la próxima. Gracias a los que han estado por aquí.
y a los que nos vean en diferido. Ha sido un tremendo placer y la semana que viene tenemos otro directo, esta vez con la Marga, que nos contará la parte del chamanismo, ¿no? En relación con la muerte. Así que muchas gracias, nos vemos la semana que viene. Paula, 1000 millones de gracias. Chao, chao, Chao. gracias.